Bienvenidos a un nuevo video. Hoy exploraremos la compatibilidad entre Tauro y Sagitario. En este video abordaremos cómo se relacionan estos dos signos en diversas áreas de la vida. Veremos cómo se entienden emocionalmente en una relación amorosa, cómo manejan los roles familiares y cómo se comportan en una amistad. También discutiremos su dinámica en el entorno laboral, cómo colaboran en proyectos creativos y cómo resuelven conflictos. Además, analizaremos su compatibilidad en viajes y aventuras, su enfoque hacia las finanzas en diferentes tipos de relaciones, y concluiremos con recomendaciones para mejorar la relación entre Tauro y Sagitario. Tauro, un signo de tierra, se caracteriza por su estabilidad, su enfoque práctico y su amor por las cosas materiales. Regido por Venus, Tauro aprecia la seguridad y el confort. Sagitario, por otro lado, es un signo de fuego, conocido por su energía, su espíritu aventurero y su deseo de libertad. Regido por Júpiter, Sagitario busca la expansión y el conocimiento a través de nuevas experiencias. En términos generales, Tauro y Sagitario pueden tener una compatibilidad interesante debido a sus enfoques diferentes hacia la vida. Tauro tiende a ser más cauteloso y orientado a la rutina, mientras que Sagitario busca constantemente nuevas aventuras y experiencias. En esta serie exploraremos cómo se manifiestan estas diferencias y similitudes en varias áreas de su relación. La conexión emocional entre Tauro y Sagitario puede ser desafiante pero enriquecedora. Tauro busca estabilidad y seguridad en las relaciones, mientras que Sagitario anhela libertad y exploración. Por ejemplo, imagina a Tauro queriendo construir un hogar acogedor y seguro, mientras que Sagitario está más interesado en viajar y descubrir nuevos horizontes. Esta diferencia puede llevar a un entendimiento mutuo. Tauro puede aprender a disfrutar de la espontaneidad y el sentido de aventura de Sagitario, mientras que Sagitario puede encontrar en Tauro un refugio estable y seguro. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir cuando Tauro siente que Sagitario es demasiado inconstante o poco comprometido. Por ejemplo, si Tauro planeas el futuro juntos y Sagitario prefiere disfrutar del momento, esto puede llevar a tensiones y malentendidos. En cuanto a la comunicación, Tauro tiende a ser más directo y práctico, mientras que Sagitario es más filosófico y a menudo utiliza el humor. Tauro podría expresar su amor a través de acciones concretas, como preparar una cena o crear un ambiente confortable, mientras que Sagitario podría mostrar su afecto mediante aventuras emocionantes o discusiones estimulantes. Un conflicto puede surgir si Tauro siente que Sagitario es demasiado volátil en su forma de comunicarse, mientras que Sagitario podría percibir a Tauro como demasiado serio o posesivo. Esta diferencia puede ser superada si ambos se esfuerzan por entender el estilo de comunicación del otro y encontrar un terreno común donde ambos se sientan cómodos. La compatibilidad sexual entre Tauro y Sagitario puede ser satisfactoria si logran equilibrar sus diferencias. Tauro aporta un enfoque sensual y placentero, disfrutando de la intimidad física, mientras que Sagitario busca variedad y exploración en su vida sexual. Esto puede crear una dinámica interesante, donde Tauro introduce a Sagitario en experiencias más sensuales y profundas, mientras que Sagitario puede incentivar a Tauro a ser más aventurero y abierto a nuevas ideas en la intimidad. No obstante, un conflicto podría surgir si Tauro siente que Sagitario es demasiado impulsivo o no lo suficientemente comprometido en el aspecto íntimo, mientras que Sagitario podría sentir que Tauro es demasiado posesivo o rígido en sus deseos. La clave aquí es la comunicación abierta y la disposición para explorar juntos, fusionando la sensualidad de Tauro con la energía aventurera de Sagitario. Ahora que hemos explorado la relación amorosa entre Tauro y Sagitario, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno familiar. En el contexto familiar,
Tauro tiende a proporcionar un ambiente estable y seguro, mientras que Sagitario aporta entusiasmo y una perspectiva amplia sobre la vida. Por ejemplo, como padres, Tauro puede ser el que se enfoque en crear un hogar acogedor y bien estructurado, asegurándose de que las necesidades básicas de la familia estén cubiertas. Tauro se encargará de las tareas diarias, como la cocina y la logística familiar, brindando un sentido de confort y seguridad. En contraste, Sagitario podría asumir el rol de motivador, llevando a la familia a aventuras y fomentando el deseo de aprender y explorar. Podría ser quien organice salidas espontáneas o viajes, buscando expandir los horizontes de sus hijos y compartir nuevas experiencias. Este enfoque puede ser enriquecedor para la familia, equilibrando la estabilidad de Tauro con la curiosidad y la aventura de Sagitario. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Tauro siente que la actitud aventurera de Sagitario es demasiado inconstante o riesgosa para la estabilidad familiar. Imagina que Sagitario propone un viaje inesperado y Tauro prefiere mantener la rutina y la seguridad del hogar. Tauro podría percibir esto como una falta de compromiso con el bienestar familiar, mientras que Sagitario podría sentirse frustrado por la resistencia al cambio. En términos de apoyo mutuo, Tauro y Sagitario pueden aprender a complementarse. Tauro puede ofrecer a Sagitario una base estable desde la cual explorar, mientras que Sagitario puede enseñar a Tauro a salir de su zona de confort y a disfrutar de nuevas experiencias. Esta combinación puede resultar en una familia que valore tanto la seguridad como la exploración, creando un entorno donde todos se sientan apoyados y libres para crecer. Ahora cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de amistad. Como amigos, Tauro y Sagitario pueden disfrutar de una relación dinámica si logran equilibrar sus diferentes estilos. Tauro busca estabilidad y confort, mientras que Sagitario anhela aventura y nuevas experiencias. Por ejemplo, Tauro podría disfrutar de actividades tranquilas y placenteras, como una cena en casa o una tarde de juegos, mientras que Sagitario podría proponer escapadas emocionantes o actividades al aire libre. Ambos signos pueden encontrar un terreno común en su amor por las cosas buenas de la vida. Imagina una tarde en la que Tauro y Sagitario se reúnan para disfrutar de una buena comida, donde Tauro se encargue de la preparación de los platillos y Sagitario aporte su entusiasmo por probar sabores exóticos. Esta combinación puede enriquecer la amistad, permitiendo que ambos compartan sus pasiones y aprendan de las perspectivas del otro. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Tauro percibe la naturaleza más impulsiva de Sagitario como poco confiable. Por ejemplo, si Sagitario propone un cambio de planes repentino, Tauro podría sentirse incómodo o frustrado por la falta de planificación. Por otro lado, Sagitario podría sentir que Tauro es demasiado rígido y poco dispuesto a experimentar. En cuanto a la lealtad y confianza, la amistad entre Tauro y Sagitario puede ser fuerte si ambos logran respetar y equilibrar sus diferencias. Tauro puede apreciar la lealtad y el compromiso de Sagitario, mientras que Sagitario puede reconocer el valor de la estabilidad que Tauro aporta a la relación. Juntos pueden construir una amistad que combine la emoción de la aventura con la calidez de la lealtad y la confianza. Ahora que hemos explorado la relación de amistad entre Tauro y Sagitario, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno laboral. En el trabajo, Tauro y Sagitario pueden formar un equipo efectivo si logran combinar la estabilidad y la dedicación de Tauro con la creatividad y la energía de Sagitario. Por ejemplo, en un proyecto conjunto, Tauro podría encargarse de los detalles logísticos y de asegurar que el trabajo se realice de manera eficiente, mientras que Sagitario puede aportar ideas innovadoras y un enfoque fresco, impulsando el proyecto hacia adelante. La productividad puede ser alta cuando ambos signos colaboran,
ya que Tauro se centra en el trabajo constante y metódico, mientras que Sagitario busca nuevas oportunidades y está dispuesto a tomar riesgos calculados. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Sagitario siente que Tauro es demasiado lento o reacio al cambio. Por ejemplo, si Sagitario propone una nueva estrategia o un enfoque diferente para un proyecto y Tauro prefiere seguir un método tradicional, esto podría generar tensiones. Para una relación laboral efectiva, ambos signos deben aprender a apreciar y respetar sus enfoques diferentes. Tauro puede ayudar a Sagitario a ver el valor de la planificación y la estabilidad, mientras que Sagitario puede introducir a Tauro en nuevas ideas y enfoques creativos. Juntos pueden formar un equipo dinámico y equilibrado que aproveche lo mejor de sus respectivas cualidades. Habiendo analizado cómo se relacionan Tauro y Sagitario en el ámbito laboral, pasemos a su compatibilidad en proyectos creativos. En este contexto, la combinación de Tauro y Sagitario puede ser bastante efectiva si ambos aprenden a equilibrar sus diferencias. Tauro es conocido por su enfoque práctico, paciencia y capacidad para trabajar metódicamente. Por otro lado, Sagitario aporta una chispa de originalidad, innovación y una visión optimista que puede estimular la creatividad. Por ejemplo, en un proyecto artístico, Tauro podría encargarse de los aspectos logísticos y la ejecución técnica, asegurándose de que cada elemento esté bien definido y estructurado. Sagitario, en cambio, podría aportar ideas frescas y emocionantes, imaginando conceptos innovadores que desafían las normas establecidas. Juntos, podrían crear una obra que combine la solidez y la estética, produciendo algo no solo visualmente atractivo, sino también bien fundamentado. Un punto de conflicto podría surgir si Tauro considera que las ideas de Sagitario son demasiado arriesgadas o poco realistas. Imagina que Sagitario quiere experimentar con un enfoque poco convencional que Tauro percibe como una falta de planificación. Esta discrepancia puede generar tensiones si no se manejan adecuadamente. Para superar estos conflictos, es crucial que ambos signos reconozcan el valor de sus aportaciones. Tauro puede beneficiarse al ser más receptivo a la creatividad de Sagitario, mientras que Sagitario debe aprender a apreciar la importancia de la planificación y la ejecución cuidadosa que Tauro brinda. Al encontrar un equilibrio entre la innovación y la solidez, pueden formar un equipo creativo que aproveche lo mejor de sus cualidades individuales. Ahora que hemos explorado cómo se comportan Tauro y Sagitario en proyectos creativos, veamos cómo manejan la resolución de conflictos. Cuando surgen desacuerdos, Tauro tiende a ser más calmado y reflexivo, buscando soluciones prácticas que aseguren la estabilidad a largo plazo. Sagitario, por su parte, es más impulsivo y directo, prefiriendo abordar los problemas con energía y determinación. Por ejemplo, si ambos tienen un desacuerdo sobre el enfoque de un proyecto, Tauro podría querer tomarse su tiempo para evaluar todas las opciones, mientras que Sagitario podría presionar para tomar decisiones rápidamente y avanzar. Esta diferencia en el enfoque puede llevar a frustraciones mutuas, donde Tauro siente que Sagitario es demasiado apresurado y Sagitario percibe a Tauro como indeciso. Un punto de conflicto puede surgir si Tauro percibe que la tendencia impulsiva de Sagitario carece de profundidad en el análisis, mientras que Sagitario puede sentir que Tauro es demasiado rígido en su enfoque. Para resolver estas diferencias de manera efectiva, es importante que ambos reconozcan y valoren sus distintos métodos. Tauro puede aprender a ser más ágil y a valorar la energía de Sagitario, mientras que Sagitario puede beneficiarse al ser más paciente y considerar el enfoque metódico de Tauro. Al combinar la impulsividad y energía de Sagitario con la estabilidad y la planificación de Tauro, pueden encontrar soluciones efectivas que mantengan el equilibrio y la armonía en su colaboración. Juntos pueden enfrentar desafíos de manera constructiva,
fortaleciendo su relación en el proceso. Cuando se trata de viajes o aventuras, Tauro y Sagitario tienen enfoques distintos pero complementarios que pueden enriquecer sus experiencias. Sagitario, conocido por su amor por la aventura y la exploración, busca constantemente nuevos horizontes. Por ejemplo, Sagitario podría proponer un viaje espontáneo a un destino exótico o una actividad al aire libre emocionante, como senderismo o escalada. Por otro lado, Tauro tiende a preferir la comodidad y la estabilidad, buscando garantizar que el viaje sea relajante y placentero. Tauro se asegurará de que la logística esté bien organizada, eligiendo alojamientos confortables y planificando un itinerario que incluya momentos de descanso. Ambos signos pueden equilibrar sus diferencias al compartir sus expectativas. Sagitario puede animar a Tauro a salir de su zona de confort y experimentar nuevas culturas, mientras que Tauro puede ayudar a Sagitario a disfrutar de la aventura de manera más tranquila y segura. Sin embargo, un conflicto podría surgir si Sagitario se siente limitado por la necesidad de planificación de Tauro. Por ejemplo, Sagitario podría frustrarse si Tauro insiste en seguir un itinerario estricto, lo que podría inhibir la espontaneidad del viaje. Para manejar estas diferencias, es esencial que ambos aprendan a valorar sus estilos y encuentren un punto medio que les permita disfrutar de la aventura sin comprometer la comodidad. En el ámbito económico, Tauro y Sagitario pueden tener actitudes contrastantes hacia el dinero, pero estas diferencias pueden ser complementarias. Tauro, con su enfoque práctico y su deseo de seguridad financiera, tiende a ser cauteloso en sus gastos. Por ejemplo, Tauro podría ser quien gestione el presupuesto familiar, asegurándose de que los gastos estén alineados con los objetivos a largo plazo y evitando gastos impulsivos. Sagitario, por otro lado, es más inclinado a gastar en experiencias emocionantes y aventuras. Por ejemplo, Sagitario podría querer invertir en un viaje exótico o en actividades que expandan sus horizontes, priorizando la diversión y la espontaneidad. Si bien estas diferencias pueden generar tensiones, también pueden llevar a un equilibrio si ambos signos trabajan juntos. Tauro puede aprender a ser más flexible y a disfrutar del presente, mientras que Sagitario puede beneficiarse de la estabilidad y la planificación que Tauro proporciona. Un conflicto puede surgir si Tauro percibe a Sagitario como imprudente, mientras que Sagitario puede sentir que Tauro es demasiado conservador. Para resolver estos desacuerdos es fundamental que ambos reconozcan el valor de sus enfoques y encuentren un equilibrio que les permita disfrutar de la vida mientras aseguran su estabilidad financiera. En la amistad, Tauro y Sagitario pueden ofrecerse apoyo mutuo en términos financieros. Tauro puede ser quien brinde asesoramiento y estabilidad, mientras que Sagitario puede inspirar a Tauro a ser más generoso y aventurero en sus gastos. En el ámbito laboral, pueden ser buenos socios financieros si logran equilibrar sus diferentes enfoques. Tauro gestionando los aspectos prácticos y Sagitario impulsando la innovación y la creatividad. La relación entre Tauro y Sagitario puede ser fascinante y enriquecedora si ambos signos logran reconocer y equilibrar sus diferencias. Tauro aporta estabilidad, sensatez y un enfoque práctico a la vida, mientras que Sagitario ofrece entusiasmo, espíritu aventurero y una mentalidad abierta. En los ámbitos del amor, la amistad y el trabajo, esta combinación puede dar lugar a desafíos, pero también puede ser una fuente valiosa de crecimiento y aprendizaje mutuo. Es esencial que ambos signos mantengan una comunicación abierta y honesta. Tauro debe estar dispuesto a ser más flexible y a permitir que Sagitario lo lleve a explorar nuevas experiencias, mientras que Sagitario necesita reconocer la importancia de la estabilidad y la seguridad que Tauro proporciona. Al aprovechar las fortalezas de cada uno y abordar los puntos débiles con comprensión y apoyo,
pueden construir una relación satisfactoria y duradera. Establezcan un equilibrio entre la aventura y la estabilidad. Sagitario puede planear escapadas espontáneas, mientras que Tauro puede sugerir momentos de relajación y confort. Apóyense mutuamente en sus intereses. Tauro puede ayudar a Sagitario a aterrizar algunas de sus ideas, mientras que Sagitario puede motivar a Tauro a salir de su zona de confort. Combinen la creatividad y la innovación de Sagitario con la determinación y la perseverancia de Tauro. La colaboración puede resultar en proyectos exitosos y sostenibles. Al final, si ambos signos logran valorar lo que cada uno aporta a la relación, pueden disfrutar de un vínculo enriquecedor y equilibrado que les permita crecer juntos.